Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a prepararnos para ir a la palabra. En el nombre de Jesús quiero pedirle su atención para la escritura. Abramos la Biblia en Hechos capítulo 13, por favor. Vamos a continuar con nuestros estudios del día jueves, el plan MAT. Estamos desarrollando y nos introdujimos al área de misiones. Ahí nos introdujimos y deseamos que todos podamos ser edificados. Hechos capítulo 13, verso 2, por favor. Aleluya, ahí estamos. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Hechos capítulo 13, verso 2, dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Hechos capítulo 13, en sus primeros versículos, es considerado en la Biblia y en los estudiosos como los textos bases para las misiones, para el envío de obreros, pastores, hermanos que vayan a evangelizar, que vayan a conquistar almas para el Señor. Es considerado la base porque Antioquía, que es el lugar donde se dio este evento, y la iglesia en Antioquía, es, diríamos, el modelo bíblico para muchas iglesias en cuanto a la expansión del ministerio y la expansión del evangelio de Jesucristo. Antioquía fue una iglesia misionera, una iglesia que entendió que no se puede quedar uno cerrado en cuatro paredes, que nuestra misión no es acomodarnos, estar bien nosotros, ser salvos en el Señor y ya. Y las almas afuera sin tener quien les vaya a predicar o quien les vaya a evangelizar. De hecho, cuando usted estudia la palabra iglesia, que viene de eclesia, significa llamar a los de afuera. Así se traduce. La traducción de la palabra eclesia significa llamar a los de afuera. Entonces, ¿de qué serviría una iglesia que no está llamando a los de afuera? Porque los que ya estamos adentro es por la pura misericordia de Dios. Alguien hizo el trabajo de evangelizarte. Alguien tuvo que darte las buenas nuevas. Alguien tuvo que orar por usted y por mí. Alguien tuvo que arriesgarse a hablarnos con la cara que poníamos. Aleluya. ¿Verdad? Alguien se tuvo que arriesgar. Alguien tuvo que sufrir, inclusive a saber cuántos tuvieron que sufrir nuestros desplantes, cuántos tuvieron que sufrir nuestras malas palabras, nuestras palabras groseras. No, mire, no necesito nada, ya no venga, por favor, no quiero nada. Saber cuántos tuvieron que sufrir eso. Pero esos que lo sufrieron habían entendido que la misión de la iglesia no es encerrarse en cuatro paredes, sino llamar a los de afuera. ¿Cómo? Con la palabra del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta noche, que es la continuación de esta área de misiones, vamos a enfocarnos en uno de los elementos más importantes de las misiones, y es el trabajo del Espíritu Santo en las misiones. Si el Espíritu Santo no trabajara en esa obra de evangelizar,
la iglesia no tendría la capacidad para hacerlo. Si usted nota el versículo que leímos, tal vez podemos volverlo a leer en Hechos 13:2, ahí en ese pasaje, hay una frase importante ahí. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor. Era un grupo de creyentes reunidos en Antioquía. Y cuando estaban ministrando y ayunando, oiga esto, dijo el Espíritu Santo, no dijo el pastor, no dijo el líder, no dijo el misionero, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Por supuesto, ¿cómo pudo hablar el Espíritu Santo en ese momento? Bueno, mire, podríamos hablar de varios aspectos. Pudo haber hablado el Espíritu Santo audiblemente. Era un grupo probablemente no tan grande, porque eran nombres, da la Biblia en el versículo 1. Ahí estaba Saulo, ahí estaba Bernabé, ahí estaba habían varios. Entonces podría ser que el Espíritu Santo habló. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede hablar? Si hace descender su espíritu y hace arder como lenguas de fuego, y hace el Espíritu Santo que se hable en lengua, ¿qué no puede hacer el Espíritu? Bueno, esa puede ser una línea, pero no podemos descartar que el Espíritu Santo usó algún profeta de los que estaban ahí. Dice la Biblia ahí en el texto del versículo 1, dice que habían profetas. ¿Y qué dice? Y maestros. Habían profetas y maestros. Entonces, ¿podría el Señor haber usado a un profeta y traer alguna palabra de Dios? Eso es lo que dice. Léame el verso 1, por favor, pónganmelo ahí, porque lo veo así como que, ¿será que habían? No, pongámoslo, por favor. El verso 1 dice: había entonces en Antioquía, ¿qué? Por favor, pregúntese, ¿y no que ya se habían terminado los profetas, pues, del Antiguo Testamento? Si Juan fue el último profeta, ¿quiénes son estos? Diga conmigo, Hay mucho cuestionamiento y dice: no, es que el último profeta fue Juan el Bautista y de ahí ya no hubieron nada. ¿Y estos quiénes son? ¿Los borramos de la Biblia? ¿Los quitamos? No, pero es que ya no hay ministerio profético. ¿Quiénes son esos? Profetas y maestros. Entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. Podría ser una verdad, una línea. Es: el Señor usó la voz de un profeta para decir: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios fuera de las misiones es el peor error que puede existir en una iglesia. Si creemos que el Espíritu Santo ya no se mueve, si creemos que el Espíritu Santo es una energía nada más, si creemos que el Espíritu Santo no puede hablar, si creemos que los profetas ya no existen, entonces estamos en serios problemas para poder hacer el evangelio. Porque sin el Espíritu Santo la iglesia no avanza, la iglesia no crece, la iglesia no funciona. Entonces, note por favor, la obra del Espíritu Santo en las misiones es vital. Y yo quiero mostrarle en la Biblia, ya prácticamente le estoy mostrando un mover del Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo llama, porque dice: apártenmelo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Apártenme, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. Entonces el Espíritu Santo llama. Sí. El Espíritu Santo escoge gente para ser enviada. Sí. Él es el que la escoge. Entonces, por lo menos yo quiero mostrarle, ya le mostré dos ahí,
El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo aparte, el Espíritu Santo cayó ahí. Déjenme mostrarle por lo menos 4 funciones más del Espíritu Santo que son vitales para la expansión del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Entonces volvamos a Hechos capítulo 1 verso 8, por favor. Y ahí encontramos que ya se les había anunciado a los creyentes que el Espíritu Santo iba a venir y les iba a traer poder. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Es la función del Espíritu Santo en las misiones. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante entender que el Espíritu Santo, al venir sobre el creyente o al venir sobre un llamado de Dios, le da la capacidad no solamente de tener una predicación diferente, una predicación que viene con verdades de Dios, y que el Espíritu se encarga de usar esas palabras para hacer tornar el corazón. No es la persona que predica la que convence. El que convence es el Espíritu Santo. Por eso le dijeron, el Señor le dijo a los discípulos que iba a venir el Espíritu Santo y Él va a convencer al mundo de pecado y de juicio. Él es el que convence. Cuando usted y yo convencemos a alguien con nuestras palabras, podría ser que la cosa falle. Un día esté de acuerdo y mañana ya cambió de opinión. Pero cuando el Espíritu Santo convence, olvídese, hermano. Cuando el Espíritu Santo convence, las palabras del Espíritu son como fuego que consume adentro de la persona. Cuando el Espíritu Santo convence a una vida, el Espíritu Santo se convierte, hermano, en las palabras, se convierte como un fuego que consume, que arde, que lo hace avivar, que lo hace activar para buscar al Señor. Cuando es el Espíritu Santo. Vaya, entonces mire pues, dice que les iba a venir el Espíritu Santo para traerles poder, y ese poder se manifiesta en la predicación, en la habilidad de compartirlo, o en el poder, o en la audacia para poder compartir el Evangelio. Es una audacia que viene de parte de Dios. Cuando el apóstol Pedro, después de ese derramamiento del Espíritu, Hechos capítulo 2, dice que el Espíritu Santo cayó y del apóstol Pedro predica su primer mensaje, hermano, ungido por el Espíritu Santo. La Biblia dice que la gente se quedó atónita. Se quedaron como diciendo, pero y pero si este es del vulgo, dijeron en la Biblia. Como diciendo, este es del populacho, este es de la barriada, este es de aquel que andaba ahí tirado en la calle. Y eso ya me lo agregué yo, porque no era Pedro. Pedro no sé si alguna vez lo hallaron en la calle. Pero el apóstol Pedro predica su primer mensaje y se convierte en 3,000 almas. Y la gente señala a Pedro diciendo, pero ¿quién es este que puede predicar de tal manera? Si este es hombre sin letras, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir hombre sin letras? ¿Qué entiende usted cuando oye la frase hombre sin letras? No estudiados, que no tenían la capacidad, no habían ido a estudiar, no había sido como Pablo, el apóstol Pablo había estado sentado a los pies de Gamaliel estudiando verdades profundas. Otros habían usado a Nicodemo, que era el maestro, el rabino de Jerusalén, de Israel. Quizás otros habían estudiado así, pero Pedro, hermano, no. Pedro toda su vida
fue pescador, no había estudiado. Sin embargo, el poder de las palabras con que hablaban hacía que las personas se convirtieran al Dios de los cielos. Hermano, qué lindo es cuando uno puede ver gente que quizás los vio desde jóvenes, desde niños, los vio uno y vio lo terrible que era uno. Aleluya. Vio lo terrible que era uno, lo ajuatillo, decía mi abuela, ¿va? Como que tiene ajuate, decía, como que no se puede parar porque el ajuate pica. Y entonces como que le agarra nervios. Y yo he visto a muchos niños de aquí, fíjense hermano, que como que tienen ajuate. Y yo vi hace años algunos ajuatillos así, mira hermano, terribles. Y ahora los veo dirigir. Aleluya. Denle un aplauso al Dios de los cielos. Ahora los veo tocar. Ahora los veo dar clases de niños. Qué terrible, solo Dios puede hacer eso, hermano. Terrible. Eso es lo que Dios hace cuando el Espíritu Santo cae sobre tu vida. Puede cambiar cualquier cosa, cualquier vida, y darle la capacidad de hacer el trabajo de la obra de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Por eso no debemos perder nunca la esperanza cuando nuestros niños son así un poquito terriblitos y esto y lo otro. No pierda la esperanza, hermano. No pierda la esperanza. Dios puede cambiar cualquier vida. Dios puede transformarlo. Dios puede hacer cosas inimaginables, hermano. Inimaginables. Es importante entender que la capacidad viene del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 9 al 11. También nos enseña que este poder es un poder para extendernos en el Evangelio. Es un poder para hablar con denuedo, quiere decir con entendimiento, con facilidad, con una forma entendible. Hay gente que predica pero no se le entiende. Aleluya. Y yo espero no ser uno de esos, ¿va? Cuando no me entienda, por favor, abórdeme al final, hombre. Y mire, pastor, esa parte no se la entendí. Yo no quiero ser alguien que predique sin que me puedan entender. Trato de ser lo más entendible, aunque a veces de plano, como dicen algunos, se me chispotea, ¿va? Se me va alguna palabra que no me entendió, se me fue algún modismo del Salvador que usted de plano no me lo captó, ¿verdad? Ya le dije ajuate, fíjese, y el ajuatillo y quizás no me entendió, pero trato de que usted me pueda entender el mensaje de Jesucristo. Pero en Hechos 13 manifiesta el poder del Espíritu en otra dimensión. Y es que el poder del Espíritu es necesario para confrontar la oposición de las tinieblas. Porque vamos a ir a chocar con el reino de las tinieblas. Vamos a ir a chocar con poderes diabólicos. Y se necesita el poder del Espíritu Santo para confrontar y salir vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Porque salir perdedor, pues ¿para qué va? No, queremos salir vencedor de un conflicto, de una confrontación espiritual. No queremos salir avergonzados. Desnudos salieron aquellos, ¿va? Aquellos dos salieron desnudos. Los mandaron desnudos para la casa, bien golpeados, bien lastimados y desnudos. Salieron avergonzados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Pero mire una persona que tiene el Espíritu Santo. Hechos 13, versículos 9 al 11. Dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno, hermano? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad,
hijo del diablo. Aleluya. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Si usted lee ese capítulo, por favor léalo para que tenga un panorama más amplio. Habla de Bar Jesús, Elimas el mago, que resulta que Pablo estaba hablando con el procónsul de ese lugar, como diríamos el alcalde de ese lugar, y resulta que Pablo estaba haciendo su mejor evangelismo, hermano, con él, y ya estaba a punto de convertirlo, pero Elimas el mago empezó a estorbar, empezó a hablar cosas que no quedaron registradas, pero dice que estorbaba el trabajo de Dios. Casi me convierto, dijo el otro, pero no. Y entonces Pablo, incómodo por lo que estaba haciendo Elimas el mago, se da la vuelta y le dice: oh, tú hijo del diablo. Mire. Y dice que le dio una sentencia el apóstol Pablo y lo dejó ciego. Pero vaya que el Señor tuvo misericordia, porque dice: queda ciego por un tiempo. Saber cuánto tiempo va. Pero no lo dejó ciego para toda la vida. Hermano, ¿se puede orar eso? Si está lleno del Espíritu. No vaya a andar dejando ciego a la gente usted. No vaya a andar orando: Señor, que cállale la boca. No. Obviamente fue, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Hubo una confrontación de poderes diabólicos entre Elimas el mago y Pablo el siervo de Dios, porque estaba estorbando el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se podría predicar el evangelio si no tiene uno poder para confrontar el reino de las tinieblas? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser un obrero para penetrar en una ciudad, en un barrio, en una colonia, en un pueblo? ¿Cómo va a penetrar un obrero si no lleva el poder de Dios en su vida? Que le permita penetrar, porque ya lo dijimos en más de alguna ocasión, quizás dijimos que el primero que lo está esperando a uno en el lugar donde va a predicar es el diablo, hermano. Cuando está evangelizando, cuando usted le está hablando a alguien del Señor, ¿no le han pasado a veces cosas extrañas, hermano? ¿No? A veces suceden. A veces sucede, fíjese, hermano, que está tratando uno de hablarle a la persona y el bebé o el niño empiezan a llorar. Y no se callan, pues. Ay, mi niño, es que sí, pero mire, no, espérame, fíjate, no tengo tiempo, mire, tengo que hacer esto. A veces hasta el chucho empieza a ladrar. Empiezan a pasar cosas extrañas, porque lo que el diablo está haciendo es estorbando que el evangelio de Jesucristo se predique. Entonces usted tiene que entender eso, hermano. Tiene que entender qué está pasando en el ambiente, que no es un lloro normal, que no es un estorbo normal. El diablo usa diferentes escenarios, diferentes métodos para estorbar la obra de Dios, para estorbar. No se me olvida a alguien que estábamos orando en algún lugar del mundo. Estábamos orando porque sentía un estorbo en su vida, y empezamos a orar y reprender, y empezó a ser libre, pero de repente se detuvo y dijo: quiero agua, dijo.
quiero agua, tengo sed, me siento cansado, ¿me pueden traer agua? Y fíjese que yo entendí que no era él, era el espíritu que estaba en él, que lo que quería era detener la oración, quería estorbar la oración, quería prolongarse. Ha de haber pensado, en lo que me van a traer agua me voy, el espíritu. Y entonces yo le dije, más tarde te damos, ahorita te vas a ir, en el nombre de Jesús. Y seguimos orando hasta que se fue. Cuando ya había sido libre, entonces le dimos agüita. Aleluya. Usa diferentes métodos el diablo para estorbar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No es extraño que cuando uno está evangelizando, de repente aparece un primo, aparece un amigo, aparece, fíjese que tengo que ir a hacer esto. No es extraño. El diablo usa cualquier cosa para que uno no le hable a alguien. Pero el Señor siempre hace su obra maravillosa. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya, pero sigamos pues. Entonces, número 1, el Espíritu Santo da poder que se manifiesta en diferentes formas para predicar el Evangelio, para confrontar el reino de las tinieblas, para extenderse en el reino de Dios. Pero ¿para qué más? ¿Para qué más llena la vida de un creyente? Hechos capítulo 4, verso 17 al 20 voy a leer. Hechos 4. Fíjese que ahí se manifiesta el Espíritu Santo dándole valor o valentía a los hombres o mujeres que van a hacer la obra de Dios, dándole valor y valentía. Mire lo que dice aquí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está Pedro y Juan, dos obreros de Dios, dos apóstoles del Señor. ¿Qué andaban haciendo? Predicando el evangelio de Jesucristo. Lo llevaron a corte, a la corte religiosa, porque era la corte del Sanedrí. El Sanedrí tenía una corte, hermano, donde ellos juzgaban casos de carácter religioso. Por eso llevaron al Señor Jesús, si usted se acuerda, cuando lo sacaron del huerto del Getsemaní, llevan al Señor a la casa de Anás y Caifás, que eran el sumo sacerdote de ese tiempo. Y lo llevaron ahí, ¿para qué? Para ser juzgados, para decirle: ¿y por qué estás predicando? ¿Por qué te dices ser el Cristo? Y lo empezaron a juzgar. Y el Sanedrí se reunía también ahí. Entonces tenían corte. Entonces Pedro y Juan son llevados a esa corte y les dicen: ¿por qué están predicando ustedes en el nombre de Jesús? Dejen de predicar. Y dice: los vamos a intimidar, los vamos a amenazar para que dejen de andar predicando. Entonces, una amenaza, hermano, una amenaza, usted la entiende como una petición cortés, como decirle: miren, háganme el favor, hombre, miren. No, hombre, no. Una amenaza es una amenaza. Una amenaza es con un arma, por ejemplo. Puede ser una amenaza. Puede ser con personas. Mira, deja de andar buscando a la cipota, ¿oíste? Y dos grandulones ahí. Esa es una amenaza. Deje de andar haciéndolo. Es una amenaza. A Pedro y a Juan seguramente les mostraron la guardia del Sanedrín,
porque el Sanedrín tenía guardias. ¿Se acuerda usted de Malco? El guardaespaldas del sumo sacerdote, al que le volaron la oreja. Pedro, por cierto, Pedro, es que era bien calmado el Pedro, súper calmado. Le voló la oreja a Pedro, perdón, a Malco, se la voló. Entonces tenían guardias. ¿Cómo los habrán amenazado? Pero note, por favor, llenos del Espíritu Santo, les dicen: juzguen ustedes a quién vamos a hacer caso, si hacemos caso a Dios o hacemos caso a ustedes. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esa es valentía, valentía del Espíritu. Mire hermano, aquí en Estados Unidos tenemos la libertad de predicar y de ir a predicar donde podamos, donde queramos. Pero los que vivimos un tiempo en nuestros países y en nuestros pueblos, nos recordamos de pueblos donde uno no podía entrar en el evangelio. No podía, porque el pueblo era totalmente religioso, porque el pueblo era católico, porque el pueblo era de otro tipo, y entonces meterse ahí era un problema. Ir a predicarlo allá donde el Señor me permitió estar, en un lugar llamado San Vicente, hay un pueblo cercano llamado Apastepeque. Está menos de 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero el problema es que hay que subir la carretera hasta donde está la carretera principal, y luego hay que bajar para el pueblo, y ahí está Apastepeque. ¿Sabe qué pasaba ahí? Cuando la gente iba a predicar lo apedreaban a uno. Así que había que llevar casco por lo menos. Entonces se tenía, y los que podíamos íbamos pues, con cuidados por supuesto, teniendo ciertas precauciones, pero teníamos que llevar el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo puede hacer uno? Solo que Dios te dé valor, hermano, porque algunos medios le dicen: no quiero nada, y dicen: pues ya no evangelizo. No, eso que le griten a uno, no, eso no es para mí. Y si no es para nadie, eso no es para nadie. Pero la obra hay que hacerla. El evangelio hay que predicarlo. Te griten o no te griten, te insulten o no te insulten, se burlen de ti o no se burlen, hay que predicarlo o no. Si esa es la orden de Dios para la iglesia. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Solo que el Espíritu Santo te dé la valentía para hacerlo. Y pongas rostro, ahí sí que rostro de pedernal, va, rostro de piedra, rostro que te resbale cualquier cosa, hermano. De plano, que te resbale cualquier cosa. No, pero es que si me dicen algo se las van a ver conmigo. No, mejor no vaya. No vaya a evangelizar así, porque no vaya a ser que vengan mal golpeados o algo. Porque no nos han mandado a pelear con la gente. Son estorbos del enemigo, obstáculos del enemigo, que solo se pueden superar con el poder del Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta noche. Qué lindo, hermano. Qué lindo esa labor del Espíritu Santo, hermano, que les dio valentía a los discípulos. No era Juan y el apóstol Pedro, no estaban hablando con cualquiera, estaban hablando con los altos mandos religiosos de ese tiempo, y tenían el poder. Ellos tenían el poder de encarcelarlo, tenían el poder de latigarlo, tenían el poder de muchas cosas. Pero Pedro y Juan no se intimidaron con las palabras, porque la capacidad y el poder que ellos tenían venía del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si Dios te da ese poder, nadie te va a detener para poder evangelizar en un lugar. Número ¿qué? 3.
Hechos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo también se manifiesta o funciona dando guianza a los que van a ir a predicar, dándoles guianza. Se vuelve un guía para los creyentes. Voy a leer 2 versos aquí. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Voy a leer el capítulo 16, versos 6 al 9. Y ahí da otro ejemplo de esa función. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, oiga esto por favor, les fue prohibido. ¿Por quién? ¿Está leyendo conmigo, hermano? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia otra vez, pero el Espíritu Santo o el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión. ¿Quién le dio esa visión, hermano? Pues tuvo que ser el Espíritu. Y dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El día siguiente, temprano por la mañana, Pablo, entendido que el Espíritu Santo lo estaba guiando a Macedonia, agarró camino para allá a llevar el Evangelio de Jesucristo. Entonces note, el Espíritu Santo detiene, el Espíritu Santo envía, el Espíritu Santo da poder para quitar estorbos, para confrontar las tinieblas. ¿Qué haría? ¿Qué haría un obrero? ¿Y qué haría un predicador si no es guiado por el Espíritu Santo? Bueno, estamos hablando de una guianza sumamente elevada, por supuesto, pero Dios tiene muchas formas de guiar a los creyentes, sobre todo a los pastores, ministros y obreros. Tiene muchas maneras de hacerlo. A veces es con la escritura, que aparece un versículo ahí, puede ser un sueño, puede ser una palabra profética, pero la capacidad del obrero en entender lo que el Espíritu Santo le está hablando es sumamente importante. ¿Usted recuerda que a Samuel le estuvieron hablando y Samuel no entendía? Cuando el Señor le habló, le tuvo que hablar 3 veces, 4 veces. Samuel le decía, y agarraba camino para donde Elí. ¿Me hablaste, Señor? ¿Me hablaste? No, le decía aquel más perdido que la llorona. No sé. Ya se iba otra vez a acostar. Y le volví a hablar, Dios le volvía a hablar a Samuel. Samuel. Se levantaba, hermano, y salía corriendo, pero salía corriendo para donde Elí. Así le pasa a uno cuando Dios quiere hablarte, pero todavía no logras entender cuando Dios te está hablando. Todavía no logras asimilar cuando Dios te está hablando. Te tiene que hablar 3, 4, 5, 6, a ver cuántas veces hablándote y uno no entiende. Aleluya, míreme para acá, por favor. Porque a saber cuántas veces Dios te ha querido hablar y no has entendido o no hemos entendido. Pero Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Entonces, el discernimiento espiritual y la sensibilidad a la voz del Espíritu, a las maneras en que Dios habla, es bien importante. Es bien importante desarrollarlo. Por eso la Biblia habla de sentidos espirituales desarrollados en la vida de un creyente. Aquellos que tienen la capacidad, los sentidos espirituales desarrollados,
entonces logran captar cuando Dios te está hablando. Hasta te habla con la Biblia y uno dice, Dios me está hablando, porque lo entiende. Tiene un sueño y dice, Dios me está hablando. Por supuesto, hermano, estoy hablando de sueños que vienen de Dios. No todos los sueños vienen de Dios, no todos. Oye uno una palabra de Dios, una palabra profética, y dice, eso como que Dios me está hablando. Tiene diferentes. Mire, hasta, no sé si se lo digo, la Biblia lo avala, ¿verdad? Pero hasta por los burritos habla Dios. Habla. Con la burra de Balaam habló. Tuvo que hablarle la burrita a Balaam porque no entendía. Ay, ¿cómo es que no entendía el profeta? Pues es que andaba caído. Usted puede leer la escritura. Dice que Balaam era profeta de Dios, pero caído, dice. Así dice, 3 veces dice, caído. Entonces como que había perdido la habilidad, el discernimiento de oír bien a Dios. Y allá va Balaam a maldecir al pueblo de Dios. Allá va pagado y allá va. Y de repente se le echa la burrita. Y dice, hasta aquí llego, dice. Y se echó, la burrita se echó. Y Balaam empezó a golpearla y a jalarla. Y entonces se levantó. Usted puede leer la escritura. Se levantó la burrita y siguió caminando otro ratito. Pero cuando de repente la burrita miraba a un ángel adelante con una espada desenvainada. ¿Y quién se anima así? Pero la miraba la burrita, Balaam no. Y entonces cuando la volvió a ver, se volvió a echar la burrita. Y la volví a levantar. 3 veces me parece que sucedió. Y la tercera vez, cuando Balaam la estaba pero castigando a la burrita, le dice, ¿por qué me pegas? Le dice la burra. ¿Que no ves el ángel que está allá adelante? Te va a matar el ángel. Ay, por Dios, dijo Balaam. Hasta entonces entendió, hermano. Ay, hermano, ¿cuánto nos cuesta a veces entender a Dios? ¿Le cuesta a usted entender a veces a Dios? Levanten la mano los que todavía le cuesta. Sí, sí cuesta, hermano. Cuesta. De plano cuesta. Por eso es que uno tiene que desarrollar los sentidos espirituales para poder entender cuando Dios te habla. Y por supuesto, un obrero, un hombre que va a ir a abrir puertas, a abrir una iglesia, una obra en un lugar, ¿cómo no va a necesitar esto? Si no, va a fallar en el camino, porque necesita ser guiado por el Espíritu. Voy a terminar. Voy a ver un último. ¿Cómo más funciona el Espíritu Santo? Pues funciona el Espíritu revelándote verdades que todavía no conoces. Esto es importante, porque a veces se cree uno que se la sabe de todas. ¿Deja conmigo así? Va a predicar de tal y tal cosa. Ya sé qué va a decir. Sí, eso está en tal y tal versículo. Eso está allá en Apocalipsis. Si uno cree que se las puede de todas. Así estaba Pedro en una azotea en Jope. Ahí estaba, pensando que él entendía el plan de Dios, pero Dios le iba a enseñar que no lo había entendido todavía. Y entonces en Hechos capítulo 10 verso 14 al 16 dice: entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El número 3 es bien importante, hermano. Se puede estudiar
el número 3 se puede dar un tema bastante de eso, porque muchas veces Dios usó 3 veces algo. 3 veces le tuvo que bajar un lienzo con animales impuros amarrados en el lienzo. Y una voz que era el Señor diciéndole: mata y come, Pedro. ¿Qué? Yo chicharrón no puedo comer. Eso es pecado profundo. No. Pedro, lo que yo ya limpié es santo. Lo que yo ya purifiqué es santo. No llames inmundo lo que yo ya limpié. ¿Sí? 3 veces. 3 veces. A la tercera vez le dieron todo el plan y le dijeron: ahí te vienen a buscar gente inmunda. Eso no lo dice la Biblia, pero ahí te vienen a buscar gente que era romana. Y van a tocar y te van a preguntar y te van a decir que hay un hombre que te está esperando llamado Cornelio, y tú vas a ir a predicar a esa casa. Y en eso estaba, en el éxtasis, dice, cuando de repente tocaron la puerta. Iba viendo a los romanos. Hermano, para un judío hablar con un romano era una cosa inmunda. Pero lo que Dios limpió, ya no lo llames inmundo. Lo que le iban a enseñar era que el evangelio no era solo para los judíos, que el evangelio era también para la gente inmunda como nosotros, gentiles, que no fuimos escogido pueblo de Dios, pero que a Dios le plació salvarnos por la pura misericordia del Dios de los cielos. Que no somos especiales, no somos mejor que nadie, o no éramos especiales, pero ahora nos ha hecho especial tesoro para el Señor. Pero tenían que enseñarle esa verdad. Yo he sabido de obreros y misioneros, que cuando se van a un lugar, pues van con todo su corazón. Y aquí vengo a predicar, y resulta que todos los métodos que llevaban no les funciona ahí, fíjense. Y entonces tienen que empezar a orar, a ayunar, a vigilar, para que Dios les dé la estrategia en ese lugar. Porque cada lugar es diferente. Y tiene Dios que dar una o varias estrategias para que el evangelio se introduzca. Yo recuerdo haber oído al hermano apóstol, ¿cómo se llama? Fernandito Ortiz. Es lo que recuerdo ahorita, pero lo he oído de varios ministros cuando lo enviaron a República Dominicana. Él era pastor o era obrero en Guatemala y sabía cómo predicar en Guatemala, cómo alcanzar a los hermanos y más, cuando les decía, pues con su mismo lenguaje y toda la cosa, ¿eh? Lo mandan a República Dominicana y ya estando allá, predicaba y evangelizaba y nada, hermano. La gente no quería, no caminaba. Y dice él, cuenta, que un día República Dominicana está rodeado de mar, y un día se fue como a un lugar que tenía como un puerto, un muelle, y vio gente pescando. Y entonces dijo: voy a ir a pescar yo también, va. Como no le salía nada del otro, se fue a pescar y tiraba la carnada, y le pasaba lo mismo que con la gente. No agarraba nada, hermano. Qué pena, va. Y los que estaban a la par solo jalaban, y ahí venía otro, y ahí venía otro, y ahí venía otro, y ellos se reían. Y el hermano Fernandita, y cuenta él, porque no le salía nada, hasta que él se animó y les dijo: miren, ¿y por qué yo no agarro nada? Le dijo: señala la carnada que tenés, le dijo. Y vieron la carnada. Dijo: no, dijo, con esto no pican aquí, le dijo. Mira, esta es la carnada que necesitan. Y le enseñaron la carnada. Yo no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero era una carnada diferente.
Ahí le habló Dios y le dijo: estás usando la carnada que no es en este país. Te voy a enseñar cómo se pesca aquí. Pero como uno va como que las puede, va. No, aquí vengo, aquí el gran predicador. Así llega uno, hermano, hasta que le bajan los humos Dios y le empieza a enseñar que cada pueblo, cada región es diferente, que Dios obra como Él quiere, como a Él le place, porque Él es el que mejor conoce a la gente. ¿O no? Si Él la creó, hermano. Entonces, los que van a hacer la obra necesitan revelación del Espíritu para poder hacer el trabajo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizás tu familia no se ha convertido porque estás con la carnada que es equivocada. Quizás usted va a decirle: te vas a ir al infierno, ¿oíste? Te vas a ir al infierno. Con todo y tenis te vas a ir al infierno. Te vas a ir porque no haces caso. Sos así, sos allá, no te va. Con razón no se convierten, porque estamos usando carnadas equivocadas. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos guíe para poder hablar la verdad de Dios. Póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Voy a cerrar este mensaje haciendo un pequeño recuento. Número 1, ¿por qué es tan necesario el Espíritu Santo en las misiones? Porque Él es el que habla, Él es el que llama, Él es el que escoge, Él es el que te ayuda a confrontar los poderes de las tinieblas, Él es el que te da valentía, Él es el que te da guianza, y Él es el único que puede revelarte qué hacer en cualquier lugar. Es el Espíritu el que tiene que revelarte cómo debes hacer el trabajo de la obra de Dios. Cambió Pedro, tuvo que cambiar porque el Señor le reveló la verdad. Se fue a la casa de Cornelio, un poquito empujón, un poquito empujado iba Pedro, a saber si todavía molesto y cómo es esto que me estás mandando a los impíos, a los impuros. Señor, ¿cómo es esto? No te entiendo, pero voy a ir porque tú me hablaste. Y llega donde Cornelio y les dice: ustedes saben que para mí es una abominación estar aquí, pero les voy a hablar porque Dios me dijo que hablara. Nada va a pasar con ustedes si ustedes son impuros. Eso no lo dice la Biblia, eso lo estoy diciendo yo. Predica Pedro y ni siquiera había terminado de predicar cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que iban a ser salvos. Ahí, hasta ahí, le cambió a Pedro la mentalidad. Ahora entiendo, dice en el capítulo 15, ahora entiendo que Jehová no hace acepción de personas. Si cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué puedo hacer yo? También estos van a ser salvos. Hasta ahí lo entendió, hasta que se lo reveló y se lo probó Dios. Cierra tus ojos un momento. Si usted y yo queremos que el Señor nos use en evangelismo, quizás no porque salgas con el grupo, aunque qué bueno sería. Qué bueno sería que te unas al grupo de evangelismo, pero te va a servir para hablarle a los de tu casa, hablarle a tus amigos, hablarles a los compañeros de trabajo, que sepan que eres cristiano, hablarles a los compañeros de escuela, del colegio, y decirles: Dios habita en mi corazón. Y Él te va a dar la capacidad
para que cada palabra que hables venga de parte de Dios y convierta las almas. Cierra tus ojos. Habrá alguien que le quiera decir al Señor: Señor, usa mi vida. Te voy a invitar a que te vengas aquí adelante. Todos estos jueves vamos a hablar de evangelismo, así que yo espero que usted y yo entendamos nuestro llamado. Véngase adelante. Véngase a buscar a Dios. ¿O va a seguir encerrado en cuatro paredes? ¿Va a seguir encerrado en su casa? ¿Va a seguir encerrado en su vida? Hoy es una buena noche. El Espíritu del Señor está aquí. Yo puedo sentirlo. Su Espíritu está aquí. Pero tú y yo debemos decirle: Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dime qué quieres que yo haga. Usa mi vida, Señor, como solo tú puedes hacer. Aleluya. Oh, sí, Señor. Padre, mueve tu espíritu, Señor. Mueve tu espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tú eres mi fuerza. Oh, sí, mi Dios. Tú eres mi ayuda. Te bendecimos, Rey. Espíritu Santo, Llena este lugar. llena este lugar. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Tú eres mi fuerza. Aleluya. Eres mi ayuda. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven Y llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Habla con Dios esta noche. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven y Llena este lugar. En tu nombre, Señor. eres mi fuerza. En tu nombre, Jesús. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este. Una última vez. Espíritu Santo, llena mi vida, Señor. Eres mi fuerza. Llena mi vida, Jesús. Espíritu Santo, llena este lugar. ¿Quieres levantar tu mano un momento al cielo? ¿Te animarías a orar conmigo esta noche diciéndole: Señor, Señor, usa mi vida para poder hablar de tu evangelio, Señor? No hemos sido llamados para quedarnos callados. No hemos sido llamados para quedarnos encerrados. Hemos sido llamados para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, yo te ruego esta noche que envíes de tu espíritu sobre cada vida, Señor, sobre aquellos que anhelan servirte, sobre aquellos que anhelan
Señor, ser usados en tu obra, ser usados en evangelizar, ser usados con la familia, Señor. Señor, llénalos con tu Espíritu Santo. Llénalos esta noche. Llénalos con tu verdad, llénalos con tu misericordia. Señor, envía tu buen aceite sobre nuestra vida, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias porque dejaste al Espíritu Santo para guiarnos, para motivarnos, para enseñarnos, para impulsarnos, Señor, para darnos valentía, poder, gracia, audacia para predicar el Evangelio, Señor. Señor, llena la vida de tus hijos. Llena cada vida, llena cada corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en sus vidas, dándoles esa capacidad que viene de ti, como está escrito: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos a enseñar tu verdad. Danos el valor, el coraje. Danos la valentía, Señor, para que las almas no se pierdan, sino que aprovechemos toda oportunidad para hablarles de Jesús, el que puede salvarlos. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice a tu pueblo. Bendícelos con esa unción, con esa habilidad que viene de tu Espíritu, con ese poder y unción que solo tú puedes derramar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y lo dices una vez más al Señor. Tú eres mi fuerza. Sí, Señor. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Así es, Señor. Tú eres mi ayuda. Aleluya. Espíritu Santo, ven y Llena este lugar. Una vez más. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias. ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podremos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será
Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos a ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.